Vamos a hablar hoy de la comparación y la relación, porque estos dos procesos están separados de los anteriores, porque son como el paso previo para poder realizar crítica y análisis más complejos. Recuerden que los procesos son como una escalerita que va subiendo. Empezamos observando escalón 1, luego, ¿verdad? Tenemos las diferencias. ¿Cómo hacemos una diferencia? Bueno, identificamos la variable en la cual hay una diferencia entre dos o más cosas. Cada vez que hacemos diferenciaciones, lo que tenemos que tener muy claro es cuál es la variable en base a la cual estamos haciendo la diferencia. Porque hay una tendencia a diferenciar las cosas en función de ejemplos y no de variables. Me explico. La diferencia entre un profesor universitario y un alumno universitario. Entonces decimos, bueno, el profesor es más viejo, generalmente. Tiene los conocimientos, es experto en el área, tiene títulos universitarios y da la clase. Y le pagan por dar la clase. Mientras que el alumno paga para que le den clase. No tiene título, no tiene experiencia y viene a que le enseñe. Normalmente creemos que eso es diferenciar. Eso no es diferenciar. Eso es describir a un profesor y describir a un alumno, diciendo que uno cree que son distintos. Diferenciar es utilizar esos ejercicios que ustedes hicieron bastante, en donde identificaban la variable en base a la cual se diferenciaban las dos cosas. Y entonces una buena diferenciación nos diría algo así como: un profesor y un alumno universitario se diferencian en al menos 4 cosas respecto a la especialización. Mientras el profesor esté especializado, el alumno no. Respecto a la edad, el alumno tiende a ser más joven que el profesor, en términos generales. He tenido alumnos más viejos que yo, pero son muy poquitos. Aunque no lo crean. Tercera diferencia. El profesor imparte la clase. El alumno es el que recibe las guías del profesor para hacer su clase. ¿Ok? Y por último podríamos decir que al profesor le pagan poquito, pero le pagan por hacer su trabajo, mientras que el alumno paga por recibir clases. Si se ponen a ver, eso sí es una diferenciación. Toma en cuenta unas variables: título, edad, preparación, lugar que ocupan en la relación de enseñanza-aprendizaje, entre otras variables, ¿verdad? Y luego que yo tengo esas variables claras, yo diferencio. Entonces yo podré diferenciar en base a esos criterios a diferentes tipos de personas. Y ustedes lo que vienen a aprender a la universidad es en base a qué variables los estudiantes de idiomas pueden establecer diferencias entre una cosa y otra, entre una cultura y otra, por ejemplo. Los estudiantes de contaduría pueden establecer claramente diferencias entre un estado de cuenta que esté bien hecho y otro que no. ¿Ok? O entre el estado de cuenta de una compañía y de otro. El estado de resultados de un año con respecto a otro. Pueden comparar porque pueden diferenciar en base a variables comunes propias de su materia, que es lo que vienen a aprender acá. Pueden diferenciar las cosas. ¿Me expliqué? Entonces no es decir, no, que resulta que es esto, esto, esto y esto, mientras que lo otro es esto, esto, esto y esto y esto. No, hay que hacerlo variable por variable. ¿Ok? Y esa es la mejor manera para que se relacione en el cerebro y podamos fijar mejor el aprendizaje. ¿Ok? Las semejanzas por sí solas se hacen por variable. ¿Ok? Porque lo que buscamos en la semejanza es esa variable
o ese factor común entre dos o más cosas. ¿Bien? Ese, en base a cualquier nivel de semejanza. Unas semejanzas básicas que vimos, unas semejanzas funcionales que también hicimos ejercicio y unas semejanzas más profundas o implícitas. ¿Bien? Ahora, ¿qué es esto de comparar? Enunciativamente es muy sencillo, porque comparar es hacer diferencias y semejanzas. Facilito. Si ya yo sé diferenciar, busco las variables en las cuales no se parecen las cosas, y a eso, y los explico, y a eso le sumo las variables en las cuales tienen parecido, lo que comparten. Siempre hay algo. ¿Ok? Cuando hago esas dos cosas, yo estoy comparando. ¿Bien? Y cuando relaciono, que es una especie de comparación, yo busco aquellas cosas de uno de las dos cosas que estoy comparando que es imprescindible para que exista la otra. Por ejemplo, la relación que hay entre hermanos es que uno es mayor que el otro. Si uno no nace primero, no es mayor. Se relacionan. Una de las variables en las cuales se relacionan es que yo no tengo hermano mayor si yo nací primero. ¿Sí? Yo necesito para ser hermana menor tener un hermano mayor o una hermana mayor. Esa es una relación. Hay una característica del otro objeto con el que estoy relacionando o la otro planteamiento con el que estoy relacionando que es indispensable para que se dé. Ahora, ¿por qué la comparación y las relaciones son tan importantes? Porque si yo no sé comparar de manera adecuada, yo no puedo criticar de manera académica y lógica. Criticar no es decir lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece o lo que yo opino. Eso es opinar. ¿Ok? Opinar es comparar esas cosas que sobre la cual estoy opinando, ese libro, ese profesor, esa universidad, ¿ok? La estoy comparando con lo que a mí me parece, me gusta o no me gusta, con lo que yo estoy de acuerdo, con mi parecer. Ahí estoy opinando, interpretando, ¿ok? Cuando yo critico, es distinto, porque cuando yo critico, yo comparo eso que tengo que criticar con lo que se sabe de eso, con lo que yo sé de eso o lo que yo debería saber de eso. Me explico. Cuando uno hace crítica, por ejemplo, de cine, un crítico de cine, no dice, ay, la película me pareció buenísima porque el tipo estaba buenísimo, la mujer es bella, se viste espectacular, los diálogos, ay, cómo se habla, cómo se mira, pero me encantó. Ningún crítico te va a decir eso. ¿Qué te va a decir? Eso te lo dicen los faranduleros. Los que opinan. ¿Sí? Los que critican, los críticos de cine, ¿qué te van a decir? Bueno, en cuanto al guión de la película, y entonces vienen sus conocimientos, todo lo que sabe sobre cómo se hace un guión, y lo compara y dice, en esa película se siguen las pautas o no se siguen las pautas de un guión. Hay muchos saltos, está bien armadas las imágenes. La edición no es correcta. ¿Con qué lo compara? Con lo diferencia de cómo debe ser la edición a cómo es la edición. Lo que es más interesante es que comprendamos que criticar es comparar lo que estoy criticando con lo que se sabe sobre ese tema, asunto, problema o hecho. ¿Ok? Película, lo que sea. Lo que se sabe. ¿De dónde sacamos normalmente lo que se sabe? De lo que nos mandan a leer, de lo que vemos en clase, de lo que nos dijo el profesor, de lo que hemos estudiado a lo largo de toda nuestra carrera. Voy a darles un ejemplo más.
Yo cuando hago mi trabajo como psicólogo en un consultorio con un paciente, yo hago crítica e interpretación todo el tiempo. La persona llega, se presenta, comienza a hablar conmigo y yo comienzo a observar. En esa observación yo voy haciendo todo el tiempo crítica. Ok, tiene los hombros tensos, no me mira a los ojos, de acuerdo a lo que yo sé. Eso puede deberse a esto, esto, esto y esto. Habla con tal tono de voz. Eso puede deberse a esto. Le pido que escriba algo y en su letra veo ciertos rasgos que, de acuerdo a lo que yo sé de grafología, implican ciertos rasgos de personalidad. Y voy haciendo preguntas de acuerdo a mi criterio que me permitan hacer más comparaciones de lo que yo sé sobre el problema que voy identificando que tiene la persona con lo que le pasa a la persona. Y voy adaptando eso que sé a explicarme qué le pasa para poderlo ayudar. ¿Bien? A qué se parece y a qué no se parece. Es decir, lo comparo. Al hacer esa comparación estoy haciendo una crítica de mi paciente. La hago en mi cabeza. ¿Sí? Eso es crítica también. Una cosa es que una vez él se va, entonces yo analizo, desgloso todo lo que vi con él. Y hago una pequeña síntesis en mi cuadernito o en la computadora. Anoto. Bien, pero desde que el paciente se sienta, es más, desde que abre la puerta, me saluda y se sienta, yo estoy haciendo una continua comparación de lo que estoy viendo, observando, sintiendo de lo que él está haciendo, diciendo, con lo que yo sé. Es un trabajo realmente extenuante. Cansa bastante. ¿Ok? Pero se los pongo como un ejemplo de lo que es la crítica. No se trata de lo que yo crea que debe hacer él, de lo que a mí me parece, así que yo creo que mi sentido común me dice que el tipo pues está como triste, parecía estar deprimido. No, porque él no viene para que yo le diga lo que le va a decir cualquiera. Él me viene a buscar para que yo con mi criterio profesional le ayude. ¿Bien? Entonces, resumimos. Criticamos cuando comparamos y o establecemos relaciones de eso que estamos criticando con lo que se sabe y sabemos sobre ese tema o asunto. Bien, espero que haya quedado muy clarito. Seguimos en contacto.